La Iglesia Misión Internacional Encuentro con Dios, en su sede Las Palmas, te invita a sus servicios los días miércoles y viernes a las 7 de la noche. Escuelas dominicales, 7:30 y 10 de la mañana. Servicio familiar, 5:30 de la tarde. Dirección, calle 36B, número 7C08. Ven, no te lo pierdas, te esperamos. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Los sábados a las 4 de la tarde tienes una cita con la doctora Fabiola. Cita en línea es el programa de salud que tienes que oír. Conduce Fabiola Castillo y Jennifer Vargas. Juan capítulo 6, versículo 35 dice: Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Él es el pan que descendió del cielo. Jesús da vida a todos los hombres. Amigo, si tú no tienes a Jesucristo en tu corazón, careces del alimento esencial que requiere nuestro espíritu para tener vida eterna. Los temas de su interés en el mundo de la ciencia médica están aquí en su programa Cita en Línea con la doctora Fabiola. Le damos la más cordial bienvenida a toda nuestra amable audiencia que nos escucha y nos sintoniza en esta hora. Para el programa de hoy vamos a seguir abordando el tema de la diabetes. Y para darle continuidad, doctora, ¿usted nos seguirá hablando de los pilares fundamentales para el buen tratamiento del paciente diabético? Sí, así es. Otro de los pilares fundamentales para lograr un buen control y que hace parte de un buen tratamiento es el ejercicio físico. ¿Qué beneficios le trae al paciente diabético el ejercicio físico? Junto a la dieta es esencial realizar ejercicio de forma regular en el paciente diabético. Están comprobados los efectos enormemente positivos sobre la diabetes. Pero al igual que la dieta, este debe ser siempre controlado por un médico. El ejercicio tiene un papel mucho más preponderante en el manejo de la diabetes tipo 2 que en el de la diabetes tipo 1. Con el ejercicio vamos a poder tener una mejor calidad de vida, ya que nos ayudará a tener un mejor estado físico y controlar mejor la glicemia, es decir, los niveles de azúcar en la sangre. Doctora, en programas pasados usted mencionó a grosso modo que el ejercicio debía ser prescrito a este tipo de pacientes. Háblenos un poco más acerca de la prescripción médica del ejercicio para pacientes diabéticos. El paciente con diabetes suele presentar una amplia comorbilidad, es decir, el riesgo que tiene de sufrir una de las complicaciones de las que ya habíamos mencionado en programas anteriores, complicaciones que pueden afectar o dañar el sistema cardiovascular, ojos, pulmones, sistema nervioso, y el ejercicio siempre se debe prescribir de forma racional, tal y como se formulan los medicamentos. Es necesario antes hacer una evaluación del daño presente en cada uno de los sistemas que mencioné. A todo paciente que quiera ingresar a un programa de ejercicio de alta a moderada intensidad, se le debe realizar una prueba de esfuerzo si cumple con uno de los siguientes criterios y tiene un electrocardiograma de reposo normal. Tiene una edad mayor de 40 años
o si la edad es mayor de 30 años y su diabetes tiene más de 10 años de duración, cuando tiene cualquier otro factor de riesgo cardiovascular adicional, como por ejemplo colesterol elevado, triglicéridos elevados, o si tiene enfermedad microvascular, es decir, daño de los pequeños vasos a nivel de retina o de riñón, incluyendo la microalbuminuria, que es un examen de laboratorio que se realiza a los diabéticos, indica el riesgo de sufrir a futuro un daño o deterioro renal. Si la microalbuminuria está mayor de 30, se considera entonces un factor también que tiene que ver con la prescripción del ejercicio. Si el paciente tiene enfermedad arterial periférica, o sea, la obstrucción de las arterias, principalmente de las piernas, por placas de grasa, o la neuropatía, el paciente no va a ingresar a un programa de intensidad como la que ya mencioné, sino un programa de baja intensidad, que es lo más frecuente. Entonces el médico tratante debe evaluar si se justifica o no este tipo de evaluación de forma personalizada. Hay algunas limitaciones, además, frente a algunas situaciones en las cuales hay que dar entonces consejos específicos para que el paciente pueda gozar de la práctica deportiva. En el caso de enfermedades cardiovasculares, como infarto o angina, o en el caso de lesiones del sistema nervioso como la neuropatía o lesiones en los riñones, que es la nefropatía, por lo menos los pacientes que han sufrido angina de pecho o que se han sometido a una cirugía cardíaca, angioplasia, con o sin infarto previo, pueden obtener beneficios con el ejercicio. Este debe ser dinámico, de tipo aeróbico y con una intensidad ligera a moderada para conseguir los objetivos sin llegar al agotamiento. Este tipo de pacientes debe tener una valoración por el cardiólogo y el cardiólogo debe determinar el momento en el cual el paciente puede entonces realizar ejercicios como caminar, nadar o montar en bicicleta de forma no competitiva. También puede correr si el cardiólogo lo autoriza. Los beneficios del aumento de la actividad física se hacen evidentes a las 8 semanas de comenzar y se mantienen mientras se sostiene el mismo nivel de esfuerzo. Pero si se interrumpe, sus beneficios se pierden en unos 3 meses aproximadamente. Doctora, es decir, que tiene que tener constancia el paciente en el momento de la práctica del ejercicio físico. Sí, es importante que el paciente sea constante en la práctica del ejercicio. De hecho, por lo menos los pacientes que no hacen ejercicio de lunes a viernes y los sábados y domingos es cuando someten a ejercicio, estos pacientes tienen un alto riesgo de sufrir un evento coronario aunque no tengan ninguno previo. Además, es importante mencionar que cuando se hace ejercicio regularmente, se crean una serie de arterias llamadas arterias colaterales a nivel del corazón que nutren el músculo cardíaco, y en el evento de que un paciente tenga alguna obstrucción de una de las coronarias, estas accesorias pueden entonces suplir la necesidad de oxígeno y de circulación a nivel del músculo cardíaco sin que este entonces se necrose. Es importante entonces que el paciente se concientice de la necesidad de convertir el ejercicio en una práctica habitual y regular en su vida. En los pacientes con más edad o que tengan un problema de peso, sobrepeso o obesidad, puede estar indicada la bicicleta estática. En líneas generales, pues también se puede practicar tenis o ejercicio en el agua si ha sido entonces autorizado por su médico. En el caso de los pacientes que llevan una vida sedentaria, totalmente sedentaria, se puede empezar entonces caminando de 5 a 10 minutos 2 veces al día e ir aumentando la duración, frecuencia e intensidad poco a poco. En los pacientes con retinopatía, que como les dije es el daño de los pequeños vasos a nivel de la retina a consecuencia de la diabetes, no se indica el ejercicio anaeróbico, así como todo ejercicio que involucre rebotar, por ejemplo, trotar o levantamiento de peso, sacudirse o estirarse mucho no está indicado en este tipo de pacientes con retinopatía. Ellos deben pues caminar y sobre todo caminar en plano. El paciente con nefropatía manifiesta o con microalbuminuria, estos tienen una capacidad reducida de ejercicio,
no deben caminar por más de 30 minutos para evitar mayor pérdida de proteína por parte del riñón. Y está desaconsejado el ejercicio de alta intensidad o competitivo. En los pacientes con neuropatía periférica, estos tienen una pérdida de la sensibilidad de los pies y no deben realizar por ningún motivo actividades que incluyan levantamientos de pesos o rebotar sobre sus pies insensibles o ejercitarse con escaleras o hacer aeróbicos de alto impacto o caminar durante mucho tiempo. Doctora Fabiola, según lo que de pronto hemos escuchado hasta el momento, por lo que he podido percibir, he entendido que el paciente diabético debe tener en cuenta el ejercicio físico, pero con la guía de su médico, la prescripción médica del ejercicio físico. Y para cada caso hay cierto tipo de ejercicios específicos. Así es, como lo acabo de mencionar, el ejercicio, de acuerdo a la condición clínica del paciente, asimismo debe prescribirse. Doctora, ¿podría usted ampliarnos un poco más? Porque sé que muchos oyentes que son pacientes diabéticos desean saber a fondo cuáles son los beneficios que el ejercicio les trae y practicarlo constantemente y con responsabilidad. Sí, el ejercicio puede ayudar a mejorar el control de la diabetes. El ejercicio regular, tanto aeróbico como de resistencia, ha demostrado mejorar el control glicémico y también mejorar la sensibilidad a la insulina si se realiza entre 30 y 60 minutos diarios durante 3 a 4 días por semana, si está correctamente pautado o formulado por su médico. Este control se debe a que en el ejercicio se produce un descenso a nivel del azúcar en la sangre debido a la utilización de la glucosa por parte del músculo en movimiento. Con estos programas de ejercicio se consiguen reducciones importantes de la hemoglobina glicosilada, que es el laboratorio que indica el control real del paciente diabético, el control metabólico real del diabético, y se pueden lograr disminuciones entre un 10 y un 20% de esta hemoglobina glicosilada. Además, el ejercicio regular ha demostrado ser capaz de reducir los triglicéridos en pacientes con diabetes y aumentar el colesterol HDL, que es el colesterol bueno, en un 5 o un 10%. El ejercicio también ha demostrado reducir los niveles de tensión arterial en pacientes que son diabéticos y a su vez son hipertensos. Favorece la pérdida de peso debido al consumo de grasas por parte del músculo en actividad. Reduce también la incidencia de enfermedades cardiovasculares. Mejora la elasticidad muscular, dándole al paciente mayor agilidad. Mejora el estado físico, el estado psíquico y la calidad de vida. Esto que voy a mencionar ahora va dirigido especialmente a los pacientes que no están en etapa de diabetes, pero que sí se encuentran en la etapa llamada de prediabetes, o en los familiares de pacientes diabéticos, sobre todo en primer grado de consanguinidad, es decir, los hijos de los diabéticos. Hay varios estudios que han demostrado la utilidad del ejercicio para evitar la transición o paso de ese estado de prediabetes llamado alteración de glicemia del ayuno, que es cuando los niveles de azúcar en ayunas están entre 110 y 125 miligramos por decilitro, o en la transición también o paso del estado de intolerancia a los hidratos de carbono hacia diabetes tipo 2, recordando que la intolerancia a los hidratos de carbono se diagnostica cuando se hace el examen de la glicemia pre y postcarga. Cuando se da la carga de glucosa, se mide a las 2 horas los niveles de glicemia y estos se encuentran por encima de 140, pero sin llegar a 200. También en los pacientes diabéticos que se manejan con insulina, la práctica deportiva ocasiona o provoca una reducción de la dosis de la insulina, ya que con el ejercicio se controlan muy bien los niveles de glicemia. Se prefiere prescribir el ejercicio aeróbico de forma personalizada, ya sea caminar, trotar, nadar, correr, aeróbicos de bajo impacto, practicar baloncesto o voleibol, entre otros. Pero para conocer la intensidad del ejercicio, ya sea leve, moderado o intenso, se puede emplear la frecuencia cardíaca máxima. En hombres, la fórmula es 220 menos la edad, y en mujeres 226 menos la edad. Se considera de intensidad leve si el paciente alcanza durante la práctica del ejercicio el 60%
de la frecuencia cardíaca máxima. Moderada si está entre 60 y 75% de la frecuencia cardíaca máxima e intenso mayor al 75%. En cuanto a la duración, por favor no dure menos de 30 minutos. Incluye el periodo de calentamiento, que son 3 minutos, y el de enfriamiento, que son otros 3 minutos. El de calentamiento previo al ejercicio pleno y el enfriamiento en los 3 minutos finales. En cuanto a la frecuencia del ejercicio, recuerde que esto debe ser por lo menos de 3 a 4 veces por semana, porque si no, no se logran los objetivos. Doctora, usted mencionó de 3 a 4 veces a la semana. ¿El tiempo que debe practicarlo el paciente debe ser entre cuánto tiempo? ¿El tiempo de qué? El tiempo en que debe practicar el ejercicio físico. Sabemos que, o hemos escuchado en sus intervenciones que usted ha dicho que por lo menos de 3 a 4 veces a la semana. Pero el tiempo en sí, en el momento de la práctica del ejercicio físico, ¿son cuánto tiempo? No debe ser menos de 30 minutos. O sea, puede ser entre 30, 45 minutos, máximo 60 minutos, según la condición médica del paciente. Doctora, y con respecto a los pacientes en etapa prediabética, ¿es posible que con la práctica del ejercicio con la práctica constante y eficiente del mismo, se pueda evitar la diabetes? Sí, completando el ejercicio con una buena dieta, se evita ese paso de estado prediabético a diabético. Doctora, ¿y qué se puede hacer cuando, por ejemplo, los pacientes están en medio de la práctica del ejercicio físico para que no hayan bajas o altas del nivel de azúcar? Es decir, una hipoglucemia o hiperglucemia. Bueno, hay que tener en cuenta una serie de aspectos para evitar la hipoglicemia o la hiperglicemia durante la práctica del ejercicio. Y se deben realizar autocontroles de la glicemia en casa. Para esto, pues, se tiene que utilizar el glucómetro. Antes de la práctica del ejercicio, hágase entonces una glucometría. Si reporta que su glicemia es menor de 100, debe entonces tomar un suplemento antes del ejercicio, ya sea una fruta, unas galletitas o bebidas que estén azucaradas. Si el nivel de glicemia está entre 100 y 150, usted puede realizar sin ningún tipo de riesgo el ejercicio, controlando siempre los niveles de glicemia. Si su glicemia a través de la glucometría reporta de 250 miligramos por decilitro, debe posponer el ejercicio y valorar a través de otras tirillas si tiene o no acetonas en la orina. Otras tirillas especiales para determinar eso, para detectar acetonas en la orina. Si es negativa, acetona en la orina es negativa, usted puede realizar el ejercicio, pero si es positiva, se desaconseja realizar el ejercicio. Si la diabetes está descontrolada, es decir, mayor de 300 miligramos por decilitro, o existe acetonas en la sangre, es mejor que consulte a su médico para que él le diga, si usted utiliza por lo menos insulina, él diga qué cantidad de insulina rápida debe colocarse y esperar y comprobar nuevamente los niveles de glicemia, pero esto solo que usted consulte con su médico. Es importante que tenga entonces usted la manera de contactarse con su médico en cualquier momento. Hay que disminuir además la dosis de insulina antes de realizar la actividad física, si se requiere. Además, no debe inyectarse la insulina al paciente que la utiliza en una región muscular que será expuesta a una importante actividad durante el ejercicio. Hay que evitar el ejercicio en el momento del pico máximo de acción de la insulina. La parte de los medicamentos la hablaremos en otra entrega. También es importante controlar la glicemia durante y después del ejercicio. Recuerde tomar los suplementos azucarados si se va a someter a un ejercicio prolongado, y esto debe entonces consumirlo cada 30 o 45 minutos. Es importante beber el agua para evitar la deshidratación. Es esencial una buena hidratación, beber agua sobre todo. Doctora Fabiola. Hay que tener en cuenta también el tipo de ejercicio que vamos a realizar, porque en función del mismo habrá que tener en cuenta también una serie de aspectos y pautas que siempre se nos determinará el médico. Por lo que, como hemos dicho, siempre usted debe consultar con su médico si va a hacer ejercicio. Doctora,
es importante esto. Es decir, que el paciente no puede realizar ejercicio físico autónomamente. Tiene que consultar siempre a su médico. Sí, sobre todo si tiene algún tipo de complicación de las que hemos mencionado, pero el paciente que está perfectamente controlado y que no tiene ningún tipo de complicaciones, que está dentro de las metas terapéuticas en cuanto a su tratamiento, él puede realizar su ejercicio de manera regular, ya sea caminando o trotando o nadando. Esto más que todo aplica para pacientes que se manejan con insulina o que tienen algún tipo de comorbilidad o complicación. Usted que nos escucha, amado oyente, puede comunicarse con nuestro PBX 329-29. Durante los últimos 4 minutos del programa estaremos recepcionando las inquietudes o preguntas que tenga usted acerca del tema que estamos tratando, la diabetes. Muchos pacientes que nos escuchan en esta hora se preguntarán qué ocurre en su cuerpo cuando ellos hacen ejercicio, o sea, qué pasa durante la práctica deportiva. Bueno, durante la práctica del ejercicio se produce un aumento del consumo del combustible, que en este caso el combustible es la glucosa o el azúcar, por parte del músculo. En los primeros 30 minutos el músculo consume la glucosa de sus depósitos de glucógeno, o sea, la glucosa almacenada en el músculo. Una vez agotada este depósito para consumir la glucosa en la sangre, entonces se establece un suministro continuo de la glucosa por parte del hígado hacia la sangre, y de la sangre lo toma el músculo. Si el ejercicio se prolonga, es decir, por más de 30 minutos, se obtiene entonces el combustible de las grasas. Frente a un ejercicio prolongado, el organismo disminuye la secreción de insulina. Dicho fenómeno facilita entonces la producción del hígado de glucosa y del aporte de glucosa del hígado a la sangre, y a su vez la utilización de este azúcar por el músculo. En las personas con diabetes que utilizan insulina, tiene también que adaptarse a este tipo de mecanismos que ocurre en el organismo cuando se practica ejercicio, y por eso entonces es importante evaluar la reducción de la dosis de insulina. En estos momentos tenemos un oyente en línea que va a hacerle una pregunta a usted, doctora Fabiola. Sí, escucho. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas tardes, hermana, con la hermana Ana. Era para hacer una pregunta, hermana. Yo tengo un hijo que lo han operado 3 veces de un tumor en neoplasia agresivo en el cerebro. Entonces, él últimamente le salió la glicemia muy alta. Entonces, él está en un tratamiento con el oncólogo, le mandaron a hacer quimioterapia, radioterapia, y él ha quedado con muchas secuelas en el cuerpo. No camina casi, ha perdido mucha fuerza muscular, y el azúcar siempre le está saliendo alto y está perdiendo peso. O sea, en estos 2 meses ha perdido 6 kilos. Entonces quería preguntarle a la doctora para ver su pregunta en si sí. le pueden hacer unas terapias físicas, o porque ejercicio no, porque es que él no tiene movilidad casi en las piernas ni en el cuerpo, está como muy distraído, no habla casi, y como deprimido así. Su pregunta es, ¿cómo hacer para que los niveles de glucosa en este paciente bajen? Sí, hermana. Doctora Fabiola, la pregunta del oyente es, ¿cómo hacer para que los niveles de glucosa se normalicen en este paciente que acaba de ser intervenido? ¿Cuánto tiempo tiene de que se intervino el paciente? ¿Aló? Sí. La doctora le pregunta que cuánto tiempo tiene de haber intervenido al paciente. En el 2010 lo operaron en noviembre, y en el 2011 lo operaron como en junio, y ahora el año pasado lo volvieron a operar porque el tumor le ha crecido. Entonces él perdió parte de la parte callosa frontal, porque ahí tenía la raíz del tumor, entonces se la sacaron, le quemaron con quimioterapia y ahora presenta una radionecrosia.
Entonces, pero el azúcar siempre la mantiene alta, hermano. Y entonces el médico dice que puede ser por un medicamento que le están mandando llamado Medrol. Pero de todas maneras él se cuida acá, no de uno no darle tantas harinas y cosas, pero no, siempre la tienen 200, 250, 230 y así no. En este caso, doctora Fabiola, ¿qué se puede hacer para normalizar los niveles de glucosa en el paciente? Bueno, este paciente debe estar muy bien vigilado, muy bien monitoreado por su médico. Debe también estar en controles con la nutricionista y debe ser muy cumplidor de todo lo que se le indique. Si el paciente por lo menos está en condiciones de practicar su ejercicio, igualmente debe combinar la dieta, pero la dieta estricta, y el ejercicio en su práctica regular. Es importante que esté asistiendo semanalmente al control para entonces poder mirar qué cambios se le puede hacer a nivel de su tratamiento. Pero sobre todo la base del tratamiento es la dieta y el ejercicio. Es la única forma de controlar al paciente. Ha sido respondida la pregunta a nuestra oyente que nos acaba de llamar, Ana, acaba de hacer una pregunta. ¿Quiere preguntar algo más? Ya la paciente no la tenemos en línea. Hoy han sido aclaradas muchas de las dudas e inquietudes que se tenían con respecto a un aspecto muy importante como lo es el ejercicio físico en el paciente diabético. Y en las recomendaciones médicas del día, la doctora nos va a continuar dando tips muy importantes para tener en cuenta con respecto al ejercicio físico para el paciente diabético. Doctora, ¿qué nos tiene para esta sección? La prescripción que realiza el médico es la meta a la que debe llegar el paciente, pero esta meta debe alcanzarse de manera gradual y progresiva a un ritmo racional. Es decir, no se desespere si al mes usted no ha alcanzado la meta. No se desespere si a los 3 meses no ha alcanzado completamente la meta. Hay pacientes que pueden emplearse hasta 6 meses para alcanzar la meta trazada por el médico, pero recuerde que esto se logra poco a poco, pero usted tiene que ser persistente y constante. Jamás debe olvidar el calentamiento y el enfriamiento, que consiste simplemente en el mismo ejercicio, pero con menor intensidad, y algunos ejercicios de flexibilidad, ya sea de estiramiento, movilidad articular, girar el cuello. Siempre debe llevar consigo agua o fluidos hidratantes, emplear el vestido adecuado y el calzado adecuado para el clima. Siempre llevar medias secas y que no tallen. Es excelente conseguir un compañero o compañera de ejercicio que además de motivarlo y compartir algún tiempo con esa persona, pueda ayudar en caso de una reacción adversa como es una hipoglicemia, o sea que la persona pueda entonces ayudarlo para resolver esta situación. El paciente debe llevar consigo un caramelo pequeño o agua azucarada o alguna bebida azucarada. El paciente anciano, si puede realizar ejercicio, basta con hacer algo de estiramientos y movimientos activos del hemicuerpo superior, girar el tronco, subir y bajar los brazos, flexionarlos y extenderlos, combinados con ejercicios respiratorios de inspiración y exhalación profunda. El aumento en la actividad física es el portal hacia un estilo de vida saludable. Muy importante esto, que el ejercicio o la actividad física es el portal para un estilo de vida saludable. Y en cuanto a las recomendaciones de la alimentación que debe llevar el paciente diabético que estaban pendientes de la entrega pasada, ¿qué recomendaciones nos tiene? El hecho de tener diabetes no significa que usted tenga que renunciar por completo a algún alimento, pero sí que debe cambiar los tipos de alimentos que debe comer rutinariamente. Nunca consuma alimentos que contengan azúcar, melaza, miel o panela. Escoja alimentos que tengan cantidades moderadas de carbohidratos
para ayudar a mantener los niveles de azúcar en la sangre en un buen control. Los alimentos también deben suministrar las calorías suficientes para mantener un peso saludable. El monitoreo regular en casa del azúcar o glucosa es importante también a través del glucómetro. Esto le ayudará a aprender cómo diferentes alimentos afectan los niveles de glucosa en la sangre. En cuanto a la pirámide de los alimentos para los diabéticos, los grupos de alimentos se basan en el contenido de carbohidratos y proteínas en lugar del tipo de alimento en sí. Una persona con diabetes debe comer más los alimentos que se encuentran en la base de la pirámide, como son los carbohidratos de absorción lenta, como los granos, legumbres, verduras u hortalizas, que los que están más arriba, que son las grasas y dulces. Esta dieta te ayudará a mantener el corazón y los sistemas corporales saludables. Es importante que el paciente coma porciones más grandes de verduras. Las verduras deben ocupar la mitad del plato. Y porciones moderadas de proteínas, que puede representar un cuarto del plato, y de los carbohidratos o almidones, el otro cuarto del plato. Recuerde preferir que estos carbohidratos como el pan, los granos, arroz, pastas, deben ser integrales, así usted aprovecha el beneficio de la fibra. Se les había indicado tener desayuno, una merienda tipo 10 de la mañana, almuerzo, otra merienda tipo 4 de la tarde y la cena. Por eso entonces estamos hablando aquí de que lo recomendable son 6 o más porciones de carbohidratos al día. Es importante consumir bastante fibra representada en frutas y verduras, de 3 a 5 porciones por día. Escoja pues verduras frescas o si no tiene otra opción pues las congeladas, pero por favor sin salsas ni grasas. Aplicar poca cantidad de sal en ellas. Opte por hortalizas de color verde más oscuro y amarillo profundo como la espinaca, el brócoli, la lechuga, zanahorias, pimentones. Las frutas de 2 a 4 porciones por día. Es importante que consuma las frutas enteras con más frecuencia que los jugos. No olvidemos que las frutas tienen su azúcar natural, que es la fructosa, y que si usted hace un jugo, está consumiendo más cantidad de fructosa que si se come la unidad de la fruta. En cuanto a la leche, de 2 a 3 porciones al día, la leche y sus derivados, escoja el que tenga bajo contenido de grasa, o sea los descremados, y los que no contengan dulce o que contengan pues edulcorantes. En cuanto a las carnes y pescados, que esto incluye también las aves, 2 a 3 porciones por día. Recuerden que las porciones no deben superar los 100 gramos y que es preferible que se consuman magros, preferir los cortes magros, retirar la piel del pollo o del pavo si lo consumen. Es importante que la preparación de los alimentos sea horneado, asado, hervido, sudado, a la parrilla, pero nunca freírlos. Interesante y muy importante todas estas recomendaciones médicas en el día de hoy. Hemos llegado al final de su programa Cita en Línea con la doctora Fabiola. Los esperamos en una próxima emisión para seguir abordando los interesantes temas en el mundo de la ciencia médica. Hasta una próxima oportunidad. Los sábados a las 4 de la tarde tienes una cita con la doctora Fabiola. Cita en Línea es el programa de salud que tienes que oír. Conduce Fabiola Castillo y Jennifer Vargas.